Bien, muchachos, vamos a continuar ahora con el tópico de tren de fuerza. Aquí sí nos vamos a explayar un poco más, porque es algo que ustedes seguramente desean aprender y es algo que en los cargadores, como sintomatología de falla, por lo general, el motor es confiable, en este caso, en estos modelos de cargadores. El motor es bastante confiable, como repito, solamente tienes que darle mantenimiento, inspección, reemplazo de algunos periféricos, pero después el motor es bastante confiable. Lo en donde sí hay problemas es en el convertidor, la transmisión, algunas fugas, juego de cardanes, diferenciales y mandos finales. Entonces, eso es lo que amerita una mayor atención. Muy bien, entonces, aquí vamos a ver un poco la diferencia. Cuando se habla de tren de potencia, es cuando está incorporado el motor. Pero ahora lo que vamos a ver es tren de fuerza. Y tren de fuerza hace referencia a el estudio desde el convertidor hacia los mandos finales. Y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, a nivel de ubicación de componentes, tenemos el convertidor de par, que vamos a empezar a ver ahora. Luego tenemos la transmisión, que es una servotransmisión planetaria. Hay cargadores que también llevan transmisión de contraeje, como por ejemplo los 928, 924, por ejemplo. Luego tenemos la caja de transferencia. Esta caja de transferencia, pues como su nombre lo dice, va a dar transferencia hacia, a través de engranajes, hacia la parte inferior. La salida de transmisión va a brindar salida hacia tanto para el diferencial delantero como para el diferencial posterior. ¿De acuerdo? Y luego tenemos pues freno de estacionamiento, los cardanes o árboles de transmisión, diferenciales tanto delantero como posterior. Uno tiene oscilación, el otro es fijo. Y es lo que vamos a desarrollar a partir de ahora. Muy bien. El convertidor de par, muchachos. Caterpillar tiene diferentes tipos de convertidores de par. Capacidad variable, embrague unidireccional, eh, embrague de traba, ¿ok? Embrague de impelente. Y ahora, por ejemplo, los últimos que tienen embrague de estator, por ejemplo. Entonces, el que tiene el cargador 966H tiene el convertidor de par de rueda libre o embrague. Tiene un pequeño embrague a nivel de unos rodillos que va montado sobre la parte superior del estator. Es lo que vamos a ver ahora. El convertidor de par tiene 4 componentes importantes. Vamos a ir de la parte básica a la parte más compleja. El convertidor de par al final es una bomba. Internamente tiene un impulsor que viene a ser el impelente, que básicamente es el que recibe el aceite y lo envía con mucha fuerza hacia la turbina, con la finalidad de mover la turbina. La turbina que está dibujada en color azul está conectada directamente ¿con quién? Con el eje de salida. Es importante que esto se diferencie para que se entienda que cuando tú haces una prueba de calado, cuando calas un equipo, lo que estás haciendo es frenar la transmisión. Y al frenar la transmisión, estás frenando o deteniendo este eje de salida. Y al detener el eje de salida o intentar detener el eje de salida, vas a frenar la turbina. Entonces, el impulsor o el impelente le va a costar más mover la turbina. Y en ese momento, tu temperatura de convertidor va a subir, 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 y esto va a generar que el motor tenga una caída de RPM. Entonces, básicamente funciona así. Este convertidor que les hago mención del cargador frontal 966H tiene un componente interno, que es esta rueda, que internamente tiene estos filamentos, ¿okay? A manera de láminas que van a ser apoyos de unos rodillos. Entonces, por lógica de funcionamiento, sabemos que si tengo un eje estriado en la parte interna y un accionamiento o una sujeción en la parte externa,
esto va a dar como resultado que en algún momento esto va a frenarse y solamente va a permitir el giro en una sola dirección, ¿verdad? Es fácil de entender. En ciertos momentos va a girar todo como una sola unidad y en ciertos momentos va a generar freno, porque los rodillos se van a comprimir con las láminas que van a ser a manera de resortes, van a generar una contrarrotación. Entonces, ¿dónde va montado este componente? Este componente va montado aquí en la parte del estator. ¿Para qué? Para redireccionar el flujo. ¿Esto es un accionamiento hidráulico, un accionamiento electrónico? No, es un accionamiento mecánico. ¿Y cómo se va a accionar? ¿Cómo va a generar que en cierto momento estos rodillos se compriman con estas láminas? ¿Cuándo? Cuando el estator reciba cargas a manera de golpes de aceite, generando que el estator gire en una sola dirección, más no en otra, y esto permita la comunicación y el flujo entre el impelente y la turbina. Y esto obviamente pues genere los diferentes momentos de torque o multiplicación de torque o par hacia el eje de salida. Y esto es importante, claro que es importante. ¿Por qué? Porque lo que obtenga como resultado en el eje de salida es lo que la transmisión va a beneficiarse, porque ya me estás dando un torque de entrada. Y simplemente la transmisión lo que hace es la multiplicación o desmultiplicación a través de la relación de engranajes que tiene el, el, el sistema planetario, por ejemplo. Entonces, por ese lado, es cómo funciona este sistema. Repito nuevamente, esto va montado sobre el estator y en cierto momento genera un giro hacia un lado, pero no hacia otro. De esa forma va a redireccionar el flujo, repito, el flujo de aceite que se da internamente. ¿Con qué finalidad? De generar incremento de torque. Entonces, podemos entender ahora lo siguiente. Cuando está trabado, o sea, cuando se comprime, se traba, ¿sí? Cuando la máquina está bajo carga y en la fase de multiplicación de par, la fuerza ejercida por el aceite en frente a los álabes del estator, repito, del estator, intentará hacer girar el anillo excéntrico en sentido horario, ¿sí? Horario como están las flechas. Esta acción ocasiona que estos rodillos se compriman con los resortes, ¿verdad? Y queden asegurados entre la leva y la masa, fijando, ojo, fijando al estator en su sitio. El estator enviará aceite de regreso al impelente. ¿Para qué? Para multiplicar par o torque. Entonces, es una condición que internamente se da en el convertidor de par, a través del movimiento hidrodinámico que tiene el convertidor de par, que básicamente es un bombeo constante de aceite. Pero los estudios, el desarrollo de ingeniería, ha hecho posible aprovechar la energía hidrodinámica, o sea, el aceite en movimiento, en este caso colocando un dispositivo para redireccionar ese flujo. ¿Qué quiere decir redireccionar? Que lo que yo envíe va a retornar nuevamente a mí, pero con una fuerza mayor para que yo tenga nuevamente más fuerza, más torque, más apoyo. Entonces, nuevamente repito, para que se entienda, este viene a ser el estator. Aquí está el estator. ¿De acuerdo? Este es el estator. Entonces, ¿dónde están montados esta rueda libre? Aquí, aquí. Con una slice, es como una lámina aquí, está montado aquí. Y esto está colocado a través del estriado donde está montado este estator. Entonces, y esto va girando. Por el grupo de WhatsApp les voy a enviar un video acerca del funcionamiento un poco en físico ya de este sistema de embrague o de estator
de rueda libre. ¿Ok? Muy bien. Entonces, es algo que, por ejemplo, va montado en los cargadores serie H. 950, 966, 972, por ejemplo, 962. Muy bien. Ahora, cuando está girando en sentido antihorario, ¿qué ocurre? Cuando la velocidad del impelente y la turbina se incrementan, ojo, ahora hablamos de velocidad del impelente y la turbina se incrementan, la fuerza de aceite comienza a golpear la parte posterior de los álabes del estator. Recuerden, hablan siempre del estator. ¿Por qué? Porque este componente está montado sobre el estator. Entonces, esto va a reaccionar en función al estator, haciendo que este gire en sentido antihorario. Cuando gira en esa dirección, no se produce la acción de aseguramiento. Claro que no, ya no. Los rodillos pueden girar sobre la masa y el estator va a girar de forma libre. El estator no envía aceite de regreso al impelente, ocasionando que el convertidor de par funcione más como un acoplamiento fluido. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento cuando el estator no está bloqueado, no está fijo, pues simplemente no tengo la necesidad de redireccionar el aceite del impelente a la turbina y de la turbina otra vez al impelente, porque en este momento no quiero torque. ¿Y saben cuándo sucede esto? Cuando el operador coloca la palanca a partir de tercera y cuarta velocidad. ¿Por qué? Porque en ese momento no quiero torque, quiero velocidad. Y si antes estuvo trabado el estator o fijo en una posición para redireccionar el aceite, pues ahora que ya no tengo la carga, no tengo la necesidad de torque, pues simplemente se libera y el estator gira de forma suelta, para que se entienda, porque no hay demanda de torque. Y en ese momento lo que se obtiene es velocidad. ¿Por qué motivo? Porque si tú tuvieras tercera y cuarta y aún así tuvieras torque, el operador podría acelerar, pero no sería una aceleración rápida y encima generaría consumo de combustible. Cuando el operador pasa una cierta cantidad de revoluciones y está de tercera, cuarta, lo que quieres es velocidad y no quieres ninguna resistencia mecánica interna. Y quieres que todo lo que el motor brinda es lo que pase a la transmisión. Entonces, en ese momento, el convertidor de par actúa como un embrague hidráulico, para que se entienda. ¿Ok? Intenta girar la turbina y el impelente casi a la misma velocidad. Esto es lo que origina en un momento de par, un momento de embrague. Entonces, y esto se da únicamente cuando no hay cargas que sometan al convertidor de par. Cuando las cargas se someten o hacen que el convertidor de par, sobre todo la turbina, cuando tú calas, cuando hay una resistencia, cuando el operador ataca y quiere romper un material, lo que estás haciendo internamente es frenar, detener, reducir la velocidad de la turbina, no del impelente, porque el impelente está engranado directamente a la volante, recuerden, a la volante. Entonces, la turbina va a reducir su velocidad y esto va a originar un pequeño esfuerzo. Por eso es que las RPM del motor van a caer dependiendo del estado del motor. Si el motor está muy bien, caerá un poco. Si el motor está muy mal, las RPM caerán mucho más. Va a depender mucho de la carga, ¿no? De la carga que está sometiendo el equipo. Entonces, para que se entienda, el tipo, cuando ustedes les pregunten qué tipo de convertidor tiene el cargador serie H, tiene un convertidor de par del tipo rueda libre. Rueda libre se refiere al estator. Estator de giro libre o de rueda libre. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Muy bien, Altobelli. Ahora vamos a llegar a las pruebas. Así es.
Muy bien. Primero, déjenme terminar con la parte, el concepto teórico, para que ustedes luego logren entender qué pruebas le podemos hacer a un convertidor de par. Muy bien. Entonces, se entendió que un convertidor de par del cargador frontal no es un convertidor de par convencional. ¿Ok? Un convertidor de par convencional es turbina, impelente, estator y eje de salida. Ese es un convertidor de par convencional. 4 componentes, ¿sí? Pero el convertidor de par de la serie H, 966H, luego hablaremos de la serie L más adelante, que también tiene otra característica, es un convertidor de par del tipo rueda libre o también conocido como estator de giro libre. ¿Por qué motivo? Porque cuenta con este sistema, con este dispositivo, que ya lo saben. Muy bien. Ahora, como ya dijimos, en un convertidor de par, el convertidor de par es una bomba internamente. Y una bomba, a través de ciertas restricciones, pues genera ciertas presiones. Y estas presiones son importantes evaluar, revisar. Y como toda bomba, tiene que tener unas válvulas, válvulas de alivio. Entonces, esta imagen representa a una válvula que está fuera del convertidor de par, ¿no? La parte externa. Entonces, podemos tener aquí una válvula donde tenemos justamente la válvula de entrada, válvula de alivio de entrada del convertidor de par. ¿De acuerdo? Es la válvula de alivio de entrada del convertidor de par. Entonces, vamos primero a entender que el convertidor de par tiene una bomba de alimentación. En sí es la bomba de la transmisión que alimenta el convertidor de par. Luego vamos a revisar para revisar estas presiones. Y por el otro lado tengo la válvula de salida del convertidor de par. Y también tengo el sensor de temperatura de la transmisión. Ahora viene el siguiente comentario. Cuando ustedes han visualizado en el tablero de instrumentos una simbología que, si queremos describirla, indica temperatura de transmisión, ¿recuerdan? Pero ahora entienden por funcionamiento que la temperatura de transmisión se genera por el convertidor. Por tal motivo, este interruptor o sensor de temperatura está colocado en la salida de el convertidor hacia el enfriador. Entonces, el responsable de generar la temperatura en una transmisión es el convertidor. Entonces, cuando tengas una temperatura elevada en la transmisión, debes revisar tu convertidor primero, a nivel del comportamiento. Y ahí vienen las pruebas que tienes que realizar. ¿Ok? Primero, revisar la presión de lubricación de la transmisión. Tu presión de bomba, tu presión de entrada del convertidor y tu presión de salida del convertidor. Además de la temperatura física, no de la lectura del sensor, sino de la temperatura física del convertidor de par. ¿Ok? Y eso es lo que tienes que revisar. Luego les daré los valores, pero por ahora quiero que entiendan de que el convertidor de par internamente, a través de las restricciones, te generan ciertas presiones. Una de ellas es la entrada y la otra es la de salida del convertidor de par. Ahora, la presión de entrada del convertidor de par es la presión que me alimenta la bomba. Y esa presión de entrada no la puedo regular. La presión que puedo regular es la presión de salida del convertidor de par. Y esa es la que yo le puedo colocar unos calces, unos shims, unas arandelas, para que yo pueda modificar la presión. Si por algo la reviso y se encuentra baja. ¿Ok? Eso vamos a revisar también las partes de pruebas. Muy bien.
Correcto, muy bien, Ludwig. Así es, la presión de lubricación es una presión baja, ¿ok? Va a depender mucho también de las RPM con las que midas. La presión de entrada, que es un promedio de 120 PSI, correcto, y la de salida, un promedio de 60, 75, 80 PSI, ¿de acuerdo? Y la de bomba es 400, 390, 380, más o menos 20, correcto, muy bien, efectivamente, muy bien, Ludwig. Entonces, es importante que tengan en cuenta primero entender el principio de funcionamiento. Ahora, ¿por qué la presión de entrada es más alta que la presión de salida? ¿Y por qué la presión de salida es más baja que la de entrada? ¿Y por qué únicamente la presión de salida es la que yo puedo modificar o regular? Es la pregunta que yo, por ejemplo, les podría hacer. Y eso es lo que ustedes tienen que analizar. ¿Para qué? Para tratar de encasillar si el problema en la transmisión es por el convertidor o por la transmisión. Entonces, por lo general, muchachos, los ingenieros de diseño de cargadores, por ejemplo, tienen la orientación de que cuando exista una falla en un tren motriz, en este caso los cargadores, el fusible o el componente sacrificio sea el convertidor de par. ¿Por qué? Porque a nivel de costo es más costoso reparar una transmisión que un convertidor de par. Entonces, y esto básicamente está relacionado a un problema de operación, a mala operación, por ejemplo. Cuando tienes un problema de temperatura en exceso o que tu convertidor de par tiene que repararse, eh, generalmente está asociado a problemas de operación. Entonces hay que revisar ello. Ahora, tampoco es tan sencillo decidir o reportar que hay que bajar convertidor, porque el convertidor para desmontar, tienes que desmontar toda la transmisión. Y para desmontar una transmisión, en el caso de la serie H, tienen que sacar la cabina. Y lo más práctico es sacar motor y transmisión, ¿verdad? Entonces, no es un trabajo rápido ni sencillo. ¿Y qué tal si tu diagnóstico no era convertidor? Entonces, es importante que tú tengas la solvencia, la solidez en tu reporte, en tu análisis, de que efectivamente el problema es convertidor. ¿De acuerdo? Por ahora estamos comprendiendo el funcionamiento. Si el funcionamiento de las válvulas, si el funcionamiento del propio convertidor lo tienes bastante sólido, no te va a ser difícil encasillar el problema. Y es importante que tengas a bien tener estos conceptos bastante claros. ¿De acuerdo? Bien, su compañero pregunta, si tengo una presión de entrada del convertidor baja, ¿qué podría verificar dado que la válvula de entrada no se puede regular? Muy bien. Ahora vamos a analizar más adelante el circuito hidráulico de la transmisión, donde ahí se va a analizar este tipo de preguntas. Muy bien, su compañero, nuevamente repito, la presión de entrada, como mencioné, no la puedes regular, ¿sí? No la puedes regular, simplemente la lees. ¿Y para qué la lees? Para comprobar si efectivamente le está entregando una presión eh, mínima con la que debe trabajar. Pero recuerda que la presión de salida es un indicativo de lo que está adentro de tu convertidor de par. Si tu presión de salida es baja, pues obviamente no es posible que tu convertidor de par pueda responder. ¿Y esto cómo se da? Porque internamente recuerden que es una bomba. Y cuando una bomba ya tiene holguras, tiene pérdida, tiene fugas internas. Y cuando tu convertidor de par tiene fugas internas por rozamiento, por abrasión, pues ya no tiene la estanqueidad que debería y tu presión de salida no va a ser la correcta. Pero ¿qué pasa cuando tú colocas los shims y tu presión no levanta? Entonces ya es otro indicador también. Entonces lo primero, de las dos presiones, tanto de entrada y de salida, ¿cuál es la más importante? La respuesta es la de salida. Esa es la presión más importante.
que tú tienes que asegurarte, porque esa es la que va a darte un indicador del estado interno de tu convertidor de par. Entonces, si tu presión de bomba está bien, repito, si tu presión de bomba está bien, pero si tu presión de salida está baja, pues hay un problema interno en tu convertidor de par. Si tu presión de bomba está bien y tu presión de salida está bien, pero tu presión de entrada está mal, pues ahí tenemos una válvula de alivio principal que se encarga de hacer la repartición, que podría tener alguna holgura, podría tener alguna deficiencia. ¿Ok? Me refiero a esta. ¿Sí? A esta válvula. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora revisaremos el circuito. Muy bien. El sistema eléctrico, así como pudimos revisar la parte hidráulica, perdón, la parte electrónica del motor, también la parte electrónica del tren de fuerza también tiene componentes de entrada. En este caso, por ejemplo, todo lo que estamos visualizando en este momento son los componentes de entrada que tiene control el SM de transmisión. Como les comenté, tenemos los interruptores de los cambios, en este caso, teniendo como referencia cuando tienes una dirección convencional, cuando tienes una dirección con command control, recuerden, el switch de arranque, ¿ok? El control, el selector de cambio variable, que está en la consola, recuerden, del operador. Aquí es importante saber esto. Tenemos sensores de salida de transmisión, sensores de velocidad de salida de transmisión, dos sensores, sensor de salida o sensor de velocidad de salida del convertidor de par. Ahora es importante esto, muchachos, porque observen, puedes tener una buena velocidad de salida de convertidor, pero eso no garantiza que tengas una buena velocidad de salida de transmisión. Entonces, la lectura de ambas velocidades de salida, repito, salida de transmisión y salida de convertidor de par, es lo que el SM analiza. Recuerden que todo SM tiene dos comparativos, lo deseado y lo real. Lo deseado, ¿qué quiere decir? Pues lo que te da el parámetro. Por ejemplo, en primera velocidad, ¿cuánta velocidad a nivel de piso debe darte el equipo? En segunda velocidad, ¿cuánta velocidad a nivel de kilómetros te debe dar a nivel de suelo? Eso es lo real versus lo ideal. ¿Qué quiere decir? Porque el SM tiene memorias donde uno ya le programa cuántos son los parámetros que debería tener en un marco teórico. Y luego los sensores te dan la información a nivel real, en cuánto estamos realmente. Entonces hace un comparativo y analiza si es que hay alguna deficiencia. Entonces es importante que siempre verifiques el cableado, verifiques estos sensores. Es importantísimo, sobre todo cuando haces tu prueba de calado, por ejemplo. Cuando haces tu prueba de calado, la lectura de tu sensor de velocidad de salida de convertidor, por ejemplo, tiene que ser correcta para que tengas una buena lectura arriba en el tacómetro. Muy bien. Luego tenemos el sensor de temperatura del aceite. Ya sabemos ahora que el sensor de temperatura, ¿dónde está ubicado? En el convertidor. No está ubicado en la transmisión. Está ubicado en el convertidor. Muy bien. Luego tienes un selector, opcional también para el switch de la dirección. En este caso para la dirección secundaria también. Tenemos el switch para la dirección primaria, interruptor o switch para la dirección secundaria. Tenemos interruptores para el freno de parqueo, tenemos el accionamiento para el command control, ¿de acuerdo? El sensor de posición de freno izquierdo, por ejemplo, también tenemos el interruptor para el ride control, para el control de amortiguación de carga, el switch para la prueba de la dirección secundaria, por ejemplo, también, el interruptor o el switch para
el neutralizador para habilitar o deshabilitar el neutralizador. ¿Sí? Luego tenemos para el calentamiento de los espejos, por ejemplo. Y el interruptor para el downshift, por ejemplo, para reducir cambios. Muy bien. Todo esto forma parte de los componentes de entrada. Y en cuanto a los componentes de salida de la transmisión, entonces hasta aquí podemos decir que la transmisión o el tren de fuerza de este cargador es controlado electrónicamente a través de sensores. Y los sensores me brindan información para que el SM genere un comando. Y este comando, ¿cómo lo hace? Lo hace a través de electroválvulas moduladoras o electroválvulas proporcionales. ¿Sí? Entonces, las electroválvulas proporcionales son estas. Tenemos por cada embrague, que luego voy a mencionar, por cada embrague tenemos una electroválvula proporcional. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electroválvulas. ¿Por qué tengo 6 electroválvulas? ¿Por qué? Porque la electroválvula 1 y 2 tienen relación a qué? Perdón, 1 y 2 tienen relación a reversa y forward. Y las siguientes 3, 4, 5 y 6 pues son las velocidades. Por eso que tienes dos electroválvulas de sentido de dirección, reversa y forward, y las demás son velocidades. Velocidades, así es. ¿De acuerdo? Si tuviera 3 velocidades, pues únicamente serían 5 electroválvulas. ¿De acuerdo? Muy bien. Y luego tenemos algunos pues, indicadores de LEDs. Y aquí tenemos solenoides también para el ride control. Por ejemplo, ride control, ¿sí? Para otros dispositivos. Muy bien. Entonces, vamos a entender la lógica del sistema electrónico, por ejemplo. El sistema electrónico tiene ciertas funciones, en este caso orientado al tren de fuerza. Una función, por ejemplo, es la función de arranque neutral. Si tú tienes la palanca en una posición fuera de neutral, el equipo no te debería arrancar, no debería encender. Entonces, el sistema electrónico vigila de que esto no sea así y que simplemente cuando esté en neutral, recién procedas a hacer el encendido. También tiene la función de cambio manual, debido a de que tiene el interruptor en la palanca, por ejemplo. En la palanca de cambio manual, selector de cambio manual, esto también es información para el SM de transmisión. También tenemos la función de cambio automático, y eso también es información para que el SM de transmisión comience a programar, calcular la entrega, lo que va a entregar el equipo. Luego tenemos la función del neutralizador de la transmisión a través del interruptor o selector y el pedal de freno izquierdo. También tenemos la función de freno de mano. Si está el freno de mano activado, pues obviamente vamos a tener, por más que tú quieras de repente acelerar o programar en una marcha, pues vas a tener ciertas restricciones por parte de la electrónica internamente. Tienes la función de dirección secundaria. Y en este caso, para la serie H venía como opcional. Ya para las siguientes versiones ya viene de serie como estándar. También tiene la función de control de suspensión. ¿Esto qué quiere decir? La función de ride control. ¿Ok? En este caso también para la serie H venía como opcional, pero hoy en día ride control en las series mejoradas ya viene como estándar. Luego también tienes la función del limitador de velocidad, ¿ok? Que eso también lo programas como el IT, que te limita a ciertas velocidades, por ejemplo. Y luego también tienes la función de diagnóstico. ¿Por qué? Porque obviamente te genera códigos de avería, códigos de error, eventos, para realizar un diagnóstico del sistema. Todo lo que acabo de mencionar está enmarcado dentro de las funciones de vigilancia, de control que tiene el sistema electrónico del tren de fuerza. Y esto obviamente con lo que acabamos de ver
de los componentes de entrada y salida, pues se ejecuta, se monitorea, se programa. Muy bien. Entonces, por ejemplo, uno de ellos que dijimos es el control de cambio automático. Aquí está, por ejemplo. Y este control de cambio automático, cuando el operador hace uso de este, ya sea en manual 2-4, 1-4, por ejemplo, ¿qué ocurre dentro del equipo, dentro de la transmisión? Porque ya dijimos de que este interruptor, por ejemplo, no tiene que ver nada con el motor. Esto tiene que ver directamente con el SM de transmisión. Entonces, el sensor de velocidad de motor tiene que entrar a tallar. El sensor de velocidad de transmisión, correcto. Los sensores, porque son dos sensores de salida de transmisión. El sensor de velocidad de salida del convertidor de paro. ¿Y el sensor de qué? De posición del pedal de freno izquierdo. Entonces, para que el control de cambio automático se pueda dar de excelente forma y se respete las condiciones establecidas cuando se usa, ya sea en la modalidad manual 2-4, 1-4, estos sensores entran a tallar. No se podría ejecutar si que alguno de estos sensores tuviera problemas. Entonces es importante que tengan eso en consideración, muchachos. Entonces, repito nuevamente, es importante los sensores de velocidad del motor, los dos sensores de salida y transmisión, el sensor de velocidad de salida del convertidor de par y el sensor de posición del freno izquierdo. En este caso, el sensor que va a generar las tres posiciones, ¿recuerdan? Muy bien. Eso es para configurar su equipo con el cambio automático. Muy bien. Ahora, muchachos, finalizando el tema de control y cambio automático. El SM de tren de fuerza, observe, no permite cambios ascendentes a una velocidad superior a la que se selecciona con la dirección de la transmisión y la palanca de control de velocidad. Esto básicamente va en relación con la pregunta de su compañero que hizo hace un momento. Un cambio descendente automático de la segunda velocidad a la primera ocurre solo si el interruptor de cambio automático está en la posición de 1-4. Básicamente tú vas a poder regular, tienes de 1-4 o tienes de 2-4, por ejemplo. ¿Ok? Rangos de trabajo en las modalidades que tú puedes desarrollar una mejor configuración de tu equipo. ¿Sí? Recuerden que va a depender mucho de la posición donde selecciona la palanca. En este caso, la palanca que está al costado de la volante. Muy bien. Ahora, el cambio ascendente automático y el cambio descendente automático, ojo, ascendente y descendente va en esta relación. Observen aquí, esta parte es muy importante, por favor que la tengan en cuenta. El rango de velocidad y cambio de dirección, por ejemplo, de primera a segunda, segunda a tercera, tercera a cuarta, cuarta a tercera, tercera a segunda, segunda a primera. ¿Se entiende? Nuevamente repito, primera, segunda, segunda, tercera, tercera, cuarta. Ahora, cuarta, tercera, tercera, segunda, segunda, primera. Tanto hacia adelante como hacia atrás. Entonces, tenemos las RPM sin estator de rueda libre y con estator de rueda libre. Recuerden de que estos están en función de la carga, ¿sí? De la carga. Entonces, por ejemplo, de primera a segunda tenemos 314 RPM. Segunda a tercera, 561 RPM. ¿Ok? Tercera a cuarta, 993. Cuarta a tercera, vamos bajando, 904. Entonces, estos son las RPM. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Estas RPM de dónde son? ¿De la transmisión o del sensor de salida del convertidor? Salida del convertidor, sería, ingeniero. Muy bien, excelente. Excelente, Fermín. Muy bien, exacto. Estas son las... Como cuando tú haces el cambio como operador,
¿Ok? Y haces este incremento de velocidad porque estás haciendo cambios automáticos porque has movido el selector. Y estos cambios se van a dar y se van a evidenciar, ¿en dónde? Pues en el convertidor. Y este convertidor, pues esto nos brinda a la transmisión la facilidad de poder hacer cambios. Y obviamente, recuerden que el convertidor de par simplemente responde a la necesidad. Ahora, luego de esto, entra a tallar ¿qué? La electroválvula de cada marcha. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y aquí viene justamente esta, ¿no? Estos son los dos interruptores, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos el 1 y el 2. Tenemos dos tipos, porque esto varía en función si es que es command control y si es dirección convencional. Cuando hablo de dirección convencional, me refiero a los sistemas con HMU, como Orbitrol. Y a los sistemas command control, pues a los que tienen dirección con la volante particular, ¿no? Con la volante seccionada. ¿Ok? Son dos modalidades, pero al final cumplen la misma función. Ahora, continuando con la parte electrónica, estamos todavía haciendo el análisis del funcionamiento. Tenemos el sistema integrado de freno, que es básicamente eh, el uso del pedal con el interruptor de selección del neutralizador. Entonces, pero no solamente es ambos componentes, sino para que verdaderamente el operador tenga un control eficiente, interactúan otros componentes. Por ejemplo, obviamente el SM de tren de fuerza, tiene que interactuar. Tenemos como punto número 2 el cable, el CAN bus o el enlace de datos, el CAN data link. Debe estar correctamente en funcionamiento, no debe haber ninguna deficiencia. Luego tenemos la palanca, ¿ok? La palanca de control, en este caso, si es con dirección convencional o si es con dirección HMU, ¿de acuerdo? Luego tenemos el interruptor de cambio descendente, ¿verdad? También llamado key down, que justamente cuando aplico la carga y siento que la velocidad, ataco en tercera, por ejemplo, o en segunda, que es lo convencional, ataco en segunda y veo que no tengo la fuerza necesaria, aplico key down, bajo primera y penetro el material, por ejemplo. Luego tenemos como número 6 el interruptor de cambio automático, en este caso si es que es command control, ¿ok? Y luego tengo pues el interruptor, el indicador de neutralizador de la transmisión, el pulsador, el interruptor que está en la consola, el sensor de velocidad del motor, el interruptor de neutralización de la transmisión, uno es el indicador y el otro es el interruptor. El sensor de velocidad de salida del convertidor de PAD, el sensor de velocidad de salida de transmisión, el sensor de posición del pedal izquierdo y el sensor de velocidad de salida de transmisión, porque recuerden que son dos. Entonces, lo que quiero llegar con esta imagen y este listado es que el operador, cuando pisa el freno izquierdo, pues simplemente cree de que solamente consta del freno izquierdo y el interruptor. No, forma parte de un conglomerado de diferentes sistemas y sobre todo componentes que interactúan entre sí para que tenga una correcta reducción, porque sabemos que el pedal tiene tres posiciones, ¿verdad? Reducción de velocidad de marchas, neutralización y freno. Pero para que esto se dé de forma uniforme y no impacte en el consumo de combustible, pues tiene que tener información de la velocidad, repito, de salida de convertidor de par, velocidad de salida de transmisión. Entonces, ahora, esta información es muy importante, muchachos, y lo recalco, ¿por qué? Porque el SM, en función a toda esta información, va a enviar una señal a las moduladoras de transmisión. Porque esas moduladoras de transmisión, sobre todo cuando estás en cambio automático, el SM determina el tiempo que se mantiene enganchado, activado el embrague, ya sea para primera, segunda, tercera o cuarta velocidad.
Entonces, es importante, sobre todo, repito, cuando está en fase automático. Cuando está en manual, bueno, ya sabes que va a depender mucho del operador, pero cuando está en modo automático, ya sea 2 a 4 o 1 a 4, es importante que todos estos valores los tenga bastante bien calculados y bastante bien puestos para que el SM tenga facilidad de hacer cálculo y determine la cantidad de corriente y duración para estas moduladoras. Y esto pues trabaje de buena forma. ¿Se entiende? Bien. El sistema integrado de freno viene a ser este pedal. El pedal derecho de freno no tiene un sensor como tal, tiene un varillaje únicamente de comunicación. Pero el sensor de pedal izquierdo tiene aquí un sensor de posición. Y este sensor de posición, pues básicamente tiene las siguientes funciones. El sistema integrado de freno se llama así porque al pisar el freno izquierdo realiza 3 funciones. Reduce la velocidad de la transmisión, ¿ok? Frena y neutraliza, ¿correcto? Muy bien. Al alcanzar el pedal de modo inicial, la transmisión reduce la velocidad de 2 a 1 según la posición que tengamos en el selector, obviamente, de cambio de transmisión. Al llegar al modo normal se aplican los frenos de servicio y alcanzando el punto de ajuste de neutralización, ¿de acuerdo? Si no se ha anulado desde la cabina, recuerden que en la cabina tenemos la anulación, ¿verdad? A través del interruptor. Neutraliza la transmisión a través del interruptor y se desenergiza, ¿ok? En este caso el SM de la transmisión, el trabajo correspondiente al sentido de marcha, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos justamente la parte del interruptor de freno, el recorrido máximo del pedal. Ahora, recuerden que este pedal de freno izquierdo tiene calibración y tiene ajuste por parte del escáner, por parte del IT, por ejemplo. ¿De acuerdo? Va a depender mucho de la sensibilidad que tenga el operador y de cuál es el punto, cuál es el ajuste de punto inicial que quiere tener. Entonces va a depender mucho. También recuerden que este sensor internamente lleva unos mecanismos que por el tiempo también se comienzan a fatigar. Se tenga en cuenta eso a la hora de hacer una calibración de la sensibilidad del pedal. ¿De acuerdo? Muy bien. El sistema integrado de freno se utiliza las siguientes entradas, como ya revisamos, ¿no? El estado de habilitación del modo manual y el sistema de freno integrado, el sistema de posición del pedal, la posición del interruptor de cambio automático, la velocidad de transmisión real, el punto de presión de freno inicial. ¿Fue freno inicial? Pues la parte de la calibración del punto, ¿ok? Modo inicial, modo normal. La sensibilidad de esta presión es la que se calibra a través del IT, del escáner. La velocidad de salida del convertidor de par, que es importante esta información. La velocidad de salida de transmisión a través de los 2 sensores, recuerden, y la velocidad del motor. La velocidad del motor. ¿Para qué? Para que este pedal trabaje de excelente forma. ¿De acuerdo? Entonces, es importante su ajuste. Si cada cuánto debo hacer un ajuste, cada 2000 horas debe ser una verificación. Cada 2000 horas verificas que todo esté correctamente, que trabaje correctamente, que tenga una buena sensibilidad, ¿ok? Que esté trabajando debidamente. Bien. Y en cuanto al limitador de velocidad, dijimos de que esto es un opcional. Sí, efectivamente es un opcional, pero este limitador de velocidad lo que hace justamente es limitar la velocidad, ¿ok? Se trata básicamente de una actualización programable mediante IT, ¿ok? Para activar esto se requiere una contraseña de fábrica. Esto generalmente lo hacen los técnicos de servicio que solicitan un password a fábrica, ¿de acuerdo? Cuando este limitador, la activación de está activado, se habilita esta función, básicamente lo que va a hacer es limitar la velocidad máxima cuando se mueve por un terreno llano.
a un promedio de 20 kilómetros por hora. Cuando la máquina va en cuesta abajo, el limitador no actúa. Básicamente lo que es, va a regular el consumo específico de combustible en ciertos momentos, en ciertos tramos. Esto se habilita mediante, repito, el IT. ¿Es opcional? Sí es opcional. ¿De acuerdo? Básicamente es en función ¿a qué? En función a ciertas aplicaciones y bajo ciertos trabajos que no requieren largas distancias, por ejemplo. Esta es una forma que el fabricante toma referencia para encasillar de repente ciertos movimientos para reducir el consumo de combustible. Esto, por ejemplo, en las siguientes versiones no se tiene, es automático. ¿Ok? La computadora decide en qué momento va a regular y dosificar la entrega de combustible, por ejemplo. Y en este caso, se tiene el sensor de velocidad del motor y el sensor de velocidad de salida de la transmisión. Son dos, recuerden, 1 y 2. Estos se tienen en referencia y la computadora del motor y la transmisión se ponen de acuerdo para hacer este trabajo y esta limitación de velocidad. Muy bien. Ahora hablemos de la parte hidráulica. Ya hemos hablado de la parte del control electrónico. Ahora hablemos de la parte hidráulica del tren de fuerza. Como sabemos, la transmisión está conectada mediante la volante, el housing de la volante hacia el motor. El motor te envía una potencia y un torque que ésta se entrega a través de la volante hacia el convertidor de par. Y el convertidor de par, a través de un mecanismo interno de engranajes, acciona a una bomba. Aquí, por ejemplo, el convertidor de par acciona a un engranaje a nivel de una toma de fuerza, un PTO, y este engranaje, pues, acciona este grupo de bombas. Entonces, tenemos aquí que esta es la bomba de transmisión. Es una bomba de engranajes. Esta bomba de transmisión es la que genera el bombeo de aceite de transmisión hacia todo el sistema. Luego, seguidamente, tenemos la bomba de implementos, la bomba hidráulica de implementos. Posterior a ella tenemos la bomba de dirección, que son sistemas que ya veremos más adelante. La flecha indica la bomba hidráulica o la bomba de aceite de transmisión. Esta bomba succiona el aceite del cárter, o sea, de esta caja de transferencia, y a través internamente hace el envío a tres sistemas importantes. Uno de ellos es la lubricación, el convertidor y a las válvulas moduladoras de control. Entonces, repito, aquí tenemos la sección del convertidor de par. Esta es la sección de la transmisión, propiamente la transmisión planetaria, la Power Shift. Y aquí tenemos la sección de la caja de transferencia. Aquí podemos visualizar los dos sensores de velocidad de salida de transmisión. Muy bien. Entonces, ubicamos en primera línea la bomba de transmisión. Muy bien. Luego, como toda bomba, tiene que tener un filtro. Aquí tenemos la estación de servicio. Aquí tenemos, está en la parte media de ambos neumáticos, la parte central. Abrimos y encontramos la estación de servicio. Esta estación de servicio se llama así porque contiene los filtros. Además de los filtros, y en este caso el filtro que está en la parte baja es el filtro de la transmisión. También podemos encontrar filtro de aceite hidráulico y los acumuladores para el sistema de frenos, que ya veremos más adelante. Este filtro es un filtro interno, filtro tipo elemento. Recuerden de que el aceite de transmisión se cambia cada 1000 horas mediante un PM3. ¿Ok? Luego también podemos encontrar el enfriador de aceite de la transmisión. Este enfriador de aceite de la transmisión pues se encarga a través del refrigerante, se encarga de hacer la refrigeración de este aceite de transmisión, el cual
a la salida del convertidor se dirige hacia este enfriador. Luego esto nuevamente regresa al circuito de la transmisión. Entonces, como ya mencioné, esta es la transmisión. Aquí está el convertidor de par con sus respectivas válvulas y las que están resaltadas de color celeste son las electroválvulas proporcionales o también conocidas como moduladoras. Tenemos, dijimos, 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Y por qué 6? Porque 2 son direccionales, tanto hacia adelante como hacia atrás, y las demás son las válvulas que controlan las marchas, las velocidades. Así es. Entonces, podemos hacer una conjugación indicando de que, por ejemplo, aquí tenemos los rangos de velocidad y dirección. Por ejemplo, primera velocidad en avance, tenemos el número 6 y el número 2. O sea, los solenoides que están siendo acoplados y los embragues. En neutral tenemos únicamente accionado, mediante el SM transmisión, el solenoide número 3. Para todas las marchas en avance, como ustedes pueden visualizar, está acoplado el embrague número 2. Para todas las marchas en retroceso, está acoplado el solenoide y el embrague número 1. Entonces, pues, fácil de entender, 2.6, 2.5, 2.4, 2.3. 6.1, 5.1, 4.1 y 3.1. Siempre cuando el operador, ya sea en automático o ya sea en manual, seleccione una marcha, ya sea en avance o hacia atrás, siempre van a estar acoplados dos solenoides que van a accionar dos embragues, obviamente. Entonces, en palabras sencillas, para aquellos que todavía no han visto un poco cargadores, la presión de bomba va a ir directamente a alimentar a cada electroválvula. Y la computadora o el SM de transmisión, en función a lo que el operador quiera, si el operador quiere primera hacia adelante, pues simplemente las electroválvulas que están ya direccionadas para tener este comando, permitirán el paso de aceite de la bomba hacia el interior de cada paquete de transmisión. Si hay 6 electroválvulas, se entiende de que hay 6 paquetes internamente de embragues. Y estas serán los responsables en activar cada paquete en función al cuadro que acabamos de ver. Si quiero avance en tercera o tercera hacia adelante, pues se activará el embrague o el solenoide 4 y 2. Si quiero segunda hacia atrás, se activará el solenoide 5 y 1. ¿Y cómo se activa? Pues simplemente, repito, dejando pasar la presión de bomba ¿hacia dónde? Hacia los paquetes de embragues. ¿Y cuánto es la presión de bomba? 380, 400 psi. Es una presión. Muy bien. Entonces, si hasta ahí se entendió, vamos bien. Ahora, este viene a ser el circuito hidráulico que empieza ¿en dónde? Que empieza en la bomba. Recuerden que la bomba succiona el aceite, ¿de dónde? Succiona el aceite desde el cárter. Llamo cárter a la parte baja de la caja de transferencia, donde el aceite se succiona y nuevamente por gravedad cae. ¿Ok? Cae nuevamente y hace el círculo correspondiente con el enfriador de aceite de transmisión. Entonces el aceite es succionado desde aquí y hace todo este circuito. Entonces, la bomba de transmisión, por simbología, es una bomba de engranajes, caudal fijo, desplazamiento fijo, y esta envía el aceite, el flujo de aceite a través de un filtro que ya revisamos que está en la estación de servicio, recuerdan. Este flujo
es enviado primero hacia la válvula de alivio principal. En esta válvula de alivio principal, si somos un poco observadores, tenemos aquí dos tomas, una y dos tomas. La primera toma de presión es para tomar la presión de bomba. Y la segunda toma es para tomar la presión de entrada de convertidor. ¿Ok? Esta válvula, ¿es ajustable? Claro que es ajustable. ¿Dónde está esta válvula? Muy bien. Vamos a ver esta válvula. Aquí está. ¿Sí? Si me siguen con el mouse, esa es la válvula de alivio principal. Aquí está. Con su tornillo de ajuste. Si queremos ser un poco más gráficos, vayamos un poco a la parte visual. Aquí está. Esta es la válvula de alivio principal. Que estas líneas, si hacemos seguimiento a estas líneas, me llevarían a un conjunto de tomas de presión. ¿De acuerdo? Entonces, una me medirá presión de bomba y la otra me medirá entrada de convertidor de par. ¿Cuáles son las tomas? Voy a adelantar un poco. Y esas líneas, al final, van a ser circuito y van a llegar a estas tomas de presión. ¿Sí? Aquí tenemos 6 tomas de presión, porque quiero saber la presión de los paquetes. Son 6, dijimos, porque son 4 velocidades y 2 de dirección. Pero también tenemos, pues, tomas de presión de dirección, acumuladores de freno, entrada de convertidor, salida de convertidor, engrase o lubricación de transmisión y presión de bomba de transmisión. Entonces, la toma de presión de bomba y entrada de convertidor de par, ¿sale de dónde? Pues sale vamos a esperar a que cambie la imagen. Sale de estas dos líneas. Aquí tienen estas. ¿Para qué? Para que pueda acceder. Ingresar a colocar un manómetro ahí es un poco complicado, no es de fácil acceso. Entonces se ponen unas extensiones para que las tomas se puedan tomar en la parte externa. Y estas son las tomas de presión de bomba y la toma de presión de entrada de convertidor de par. Primero estamos ubicando las tomas. ¿De acuerdo? Ubicando las tomas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos ahora a tener... Bien. Llegamos nuevamente a la imagen. Muy bien. Entonces, esta es la válvula de alivio principal. Recuerden, internamente, mediante una reducción, porque recuerden, aquí le llega 400, bueno, se generan 400 PSI, pero en la entrada de convertidor de par, por acá tengo mi válvula delimitadora de presión de entrada de convertidor de par, dijimos que 120 PSI. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que aquí tenemos una reducción de presión, porque esos 400 PSI no podrían ingresar al convertidor de par, porque es una presión elevada. Entonces, la presión que se limita de entrada, porque voy a limitar una presión máxima,
Por eso que tengo una limitadora de presión de entrada de convertidor de par, la cual esa restricción me genera estos 120 psi. Entonces, cuando tengo un problema de que mi presión de entrada no es la correcta, pues debo revisar internamente, desarmar esta válvula y revisar mi resorte de carga, internamente mi válvula, mi orificio de restricción que se genera la reducción de presión, ¿ok? Y tal vez podría verificar el ajuste. Ahora, este tornillo de ajuste es el que modifica la presión de transmisión. Con este no vas a verificar o no vas a, aumentar la presión de entrada de convertidor. Este tornillo que está aquí, que estoy señalando, con este vas a modificar la presión del sistema. ¿De acuerdo? Entonces tengamos en cuenta eso, ¿eh? Y esto, ¿cuándo modificas? Cuando tomas la presión en este punto, que es la presión de bomba. Aquí haces la corrección y las modificaciones con este regulador. Entonces, continuamos. Mediante esta válvula reductora generamos esta presión de entrada de convertidor de par que dijimos que está en un rango de 120 psi, ¿ok? Más o menos 15. Entonces, esta presión que internamente le llega al convertidor de par, dijimos que internamente tiene componentes, ¿verdad? Turbina, estator, eje de salida, impelente. Sabemos ya qué ocurre internamente y la presión sale con dirección al enfriador. Pero a la salida de la presión de aceite que va dirigida al enfriador, pasa a través de una válvula de alivio de salida. Esta válvula de alivio de salida tiene la única y la principal finalidad de ¿qué? De asegurar la presión mínima con la que debe trabajar este convertidor de par. Por eso es que si la presión está baja, no puede trabajar. Tienes que subir la presión. ¿Y cómo subo la presión? Pues simplemente, ¿qué? Ajustando, modificando la restricción. Por eso es que tú le colocas en esta válvula, le colocas unos shims, unos calces, unas lainas, para modificar esta presión y que esta presión levante un poco más. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué ocurre cuando tú colocas shims o colocas lainas y la presión no levanta? Es que internamente ya tienes un problema en tu convertidor de par. Tienes pérdida de estanqueidad, fugas internas, etc. Entonces, eso también lo puedes validar o cotejar con una muestra de aceite. Recordemos también, no olvidemos que en un sistema de transmisión de cargadores se debe muestrear. Cada 250 horas debe sacar muestra de aceite. ¿Para qué? Para establecer un gráfico de tendencia de desgaste de componentes. Recordemos que una transmisión, un convertidor de par, se debe reparar de forma preventiva, según el fabricante, a las 8.000 horas. Y una transmisión también se debería reparar a las 8 y 10.000 horas. Particularmente, por ejemplo, por experiencia, yo he reparado convertidores, pero no transmisiones. El convertidor de par lo he reparado de forma preventiva a las 8.000 y la transmisión con monitoreo de temperatura, monitoreo de muestra de aceite, lo he llevado a la transmisión a las 15.000 y 16.000 horas, sin problema. Obviamente también depende mucho del factor operación. Entonces, sigamos con la explicación. Recuerden, el convertidor de par tiene una presión de entrada y una presión de salida. La única que tú puedes modificar es la presión de salida. Y esta presión de salida, debido a la restricción al paso de flujo, pues es la que tú puedes levantar y puedes asegurar que es la presión mínima, repito, con la que el convertidor de par debe trabajar. Cuando la presión pasa, ¿a dónde se va? Al enfriador. Y el enfriador, pues nuevamente hace su trabajo y esta se convierte en lubricación.
nuevamente por gravedad cae y se convierte en lubricación nuevamente ¿a dónde? A la caja de transferencia y nuevamente hace el ciclo. Entonces, cuando el operador somete a cargas, no sabe operar y hace un cambio de repente brusco, o ataca o penetra el material y sobre fuerza la transmisión, el convertidor de par, pues las presiones comienzan a subir, la temperatura comienza a subir y esto genera pues que el enfriador trabaje constantemente y pues en poco tiempo puede ser que se tapone por diferencia de temperatura, se adhiere aceite que se solidifica y se genera taponamientos, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces debemos tener en cuenta que las presiones deben de mantenerse según las especificaciones, tanto la entrada como la de salida. ¿Y esto cómo se consigue? Con una buena operación, con una buena temperatura. Una buena operación te da una temperatura acorde. Y también un monitoreo de mi presión. Por lo general, una bomba de transmisión de engranajes no debería generarte muchos problemas. Si es que tú haces un buen mantenimiento, haces cambio de filtros correctamente, monitoreas sus presiones, tomas tu muestra de aceite, no debería darte problemas. Ahora, ¿dónde están la mayoría de problemas en la transmisión? Ahora vamos con eso. Dijimos de que la válvula limitadora principal o la válvula de alivio principal es la que se encarga de además repartir la presión de entrada al convertidor, también me genera presión principal ¿hacia dónde? Hacia cada electroválvula. Cada electroválvula. Y tenemos, ¿cuántas electroválvulas? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, en este caso la electroválvula número 3 está siendo activada. ¿Qué podemos decir? ¿En qué marcha se encuentra? Comenten, muchachos. La electroválvula número 3 está siendo activada. Perdón, el paquete número 3 y la electroválvula número 4. A ver, chicos. Si está únicamente activado el paquete número 3, está en neutral. Neutral. Recuerden el cuadro. Observen. Si está únicamente activado el embrague 3, quiere decir que está en neutral. Ahora, hagamos nuevamente la comparación. Ahora, por ejemplo, estamos activando el número 2 y el 6. Si está activándose el número 2 y el 6, ¿qué quiere decir? Que ahora está en primera velocidad, pero en avance. Ahora paso a explicar. Recordemos que la presión de la bomba, dijimos 400 psi más o menos 20, esta presión de bomba va a estar latente, en espera, alimentando a cada electroválvula. ¿Y está en espera de qué? De que el operador seleccione una marcha. Si lo hace de forma manual, pues el SM dará una orden directa. Si el operador acciona el modo automático, el selector de cambio en la modalidad automático, el SM decide en qué marcha va a estar. ¿Y en qué función? ¿En función a qué? A la aceleración. Si el operador acelera, conforme
da lectura los sensores de velocidad de transmisión y velocidad de convertidor a nivel de piso, a nivel de suelo, comienza a censar 10 kilómetros por hora, 20 por hora, ejemplo, por citar un número, automáticamente el SM de la transmisión determina qué cambios van a ser enganchados, energizando las electroválvulas. Ahora, ¿qué ocurre dentro? ¿Qué ocurre adentro de estas electroválvulas? Ocurre lo siguiente. Esta es la representación de cada electroválvula. Cada electroválvula, digo electroválvula porque esta parte es la parte eléctrica y esta es la parte de la válvula. Ambos electroválvula proporcional. ¿Y por qué proporcional? Porque no es una válvula on-off, o sea, abierto y cerrado. No, es una válvula que gradualmente va a abrir y gradualmente va a cerrar. Por eso hace posible que los cambios puedan ser automáticos. O sea, pueden, llegado un momento, estar en primera y automáticamente luego pasar a segunda. Entonces, tiene internamente cámaras. La primera cámara, esta primera cámara es alimentación constante de bomba. Esta alimentación constante de bomba está latente aquí, está perenne, siempre va a alimentar. ¿De qué depende que esta presión o el pasaje, vamos a nombrar pasajes, pasaje 1, pasaje 2, pasaje 3? ¿De qué depende que el pasaje 3 se comunique con el pasaje 2? ¿De qué depende? Del SM de transmisión. Si el SM de transmisión determina energizar esta electroválvula, internamente pues desplazo este carrete y conecto el pasaje 3, que es alimentación, con el pasaje 2, provocando que el aceite ingrese al embrague de la transmisión, a la transmisión y se active. ¿Se active qué? El paquete. Y en este caso, como sabemos que si quiero conseguir primera hacia adelante, pues se activará el paquete 2 y el 6. O sea, dos de estas, una y otra más. Ahora, cuando está desactivado, pues obviamente, como dijimos, únicamente tendré presión de bomba. ¿Cuánto? 400 psi, ya lo dijimos. Pero cuando quiero accionar una marcha, un cambio, pues simplemente lo que tengo que hacer es, ¿qué? Generar comunicación de bomba hacia el pasaje 2. Pero esto no se consigue fácilmente, se consigue siempre y cuando energice este solenoide, ¿ok? Y desplace este carrete conectando pasajes. ¿Cómo lo hacemos? Ahora, pasamos de una posición de totalmente desconectado a una posición parcialmente conectado, o sea, el SM comienza a enviar corriente para accionar, energizando el solenoide, y observen la presión que está aquí ingresa por la parte central y se genera aquí una cámara, un colchón. Y este colchón que está aquí va a empujar el carrete. Aquí, si observan, tiene un resorte. Entonces, todo este carrete lo va a desplazar hacia la derecha contra su resorte que está aquí. Y esto va a provocar que la presión de bomba llene el paquete. Lo explico de una forma más dinámica para que se entienda. El aceite, repito, de bomba, ingresa por este orificio. Aquí tenemos, este es un carrete. Toda la sección amarilla es un carrete y aquí hay un resorte. Observen, un resorte. La presión ingresa por este punto, por este pequeño orificio, pasa por aquí, envuelve esta válvula y todo esto se va a tanque.
Listo. A tanque, o sea, a drenaje. Se va al drenaje, al cárter. Y funciona así. En ningún momento, por ahora, el pasaje 3 se comunica con el pasaje 2. ¿Cuándo esto sucede? Cuando el solenoide se energiza, observen, acá tengo una villa, una bola aquí, ¿sí? Esta bola lo que hace es, se empuja hacia la derecha, cierra este pasaje. ¿Qué quiere decir? Al cerrar, la presión de bomba ya no se va a ir a tanque, sino que se va a quedar estrangulada aquí. Pues como ya no voy a poder pasar porque la bola me cierra el paso, esta presión que logra pasar se acumula en esta zona. Y esto va a generar, por multiplicación de área, va a generar esfuerzo y ahora sí va a empujar todo el carrete, todo lo que está pintado de color amarillo, contra el resorte. Y al desplazar todo el carrete contra el resorte, ahora sí, si observan aquí, va a generar una cavidad. Y esta cavidad va a generar ahora que la presión que está en el puerto 3, por esta cavidad, se vaya al pasaje 2, llenando el embrague y activando el paquete. En palabras sencillas, funciona así. Y ahora, por ejemplo, si observamos únicamente esta imagen, podemos observar que el resorte se ha comprimido, que aquí se ha generado una cámara, observen, que la bola, la check, ha cerrado el drenaje y ahora esta cámara logra empujar todo el carrete hacia la derecha, logrando, ¿qué muchachos? Observen, logrando comunicación por este punto del pasaje 3 con el pasaje 2, originando el llenado del paquete y activando el embrague. Si esto lo replicamos con otra válvula, podríamos tener ya primera, segunda, tercera, hacia adelante o hacia atrás. Espero que se haya entendido. Ahora, una de las pruebas que habitualmente ustedes seguramente realizan es la prueba de llenado de paquetes, ¿verdad? La prueba de llenado de paquetes es una prueba que se realiza mediante el ITI, mediante el escáner, y básicamente es una prueba para compensar desgaste. Porque recuerden de que, por ejemplo, el operador muchas veces siente mucho su equipo y resulta de que cuando está en modo automático, acelera y de pronto siente golpes a la hora de hacer cambio. El equipo automáticamente hace el cambio, pero siente golpes entre cambio y cambio. Entonces, quiere decir que no está siendo sensible. Seguramente muchos de los que están aquí, seguramente han sentido eso. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que ustedes entiendan primero lo siguiente. La palabra calibrar, tienen que ustedes asociarlo con la palabra compensar. Calibrar, compensar. Cuando ustedes calibran válvulas en un motor, están compensando el desgaste o la dilatación. La dilatación en este caso, ¿no? Porque se dilata y están compensando esa dilatación cuando ustedes hacen una calibración de válvulas. Cuando ustedes calibran electrónicamente un solenoide, en este caso esta electroválvula, de manera electrónica, lo que hace el SM de transmisión es hacer llenado de paquetes. ¿Qué quiere decir? De que lo activa automáticamente para saber el porcentaje de desgaste del disco, de los discos internamente. Porque yo les hago una pregunta. ¿Todos los paquetes se gastan igual? Si la máquina tiene 10.000 horas y ejemplo, desmonto la transmisión,
abro la transmisión, ¿todos los paquetes se habrán gastado igual o habrá algunos paquetes por operación que se gastan más que otros? Coméntenme. Y si es así, ¿cuáles serían? ¿Qué paquetes se gastan más? El paquete de primera velocidad y segunda velocidad son los que se desgastan más, ¿no? Porque ejerce más en el trabajo y en los cambios de cuando haces carga de acarreo y diferentes tipos de trabajo. Muy bien, excelente, excelente respuesta. Y si te hago la pregunta, ¿qué paquete direccional se gasta más? ¿Avance o reversa? En este caso sería avance cuando vas a cargar a un frente de material. Muy bien, ok. Ahora, respondiendo un poco tu pregunta, existen diferencia por uso, diferencia en el desgaste de cada paquete. Entonces, esta calibración que se hace con el escáner, con el IT, lo que hace es hacer un llenado de paquetes. Y este llenado de paquetes, ¿qué quiere decir? Que cada electroválvula a nivel, porque ya lo hacen 3 pasadas, una pasada, 2 pasadas, 3 pasadas. ¿Para qué? Para determinar el tiempo de llenado. El tiempo de llenado para cada paquete. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente es el tiempo que el solenoide va a permanecer energizado para activar tal paquete. ¿Ok? Tal paquete. Entonces, es importante tener eso en consideración. Y ahora respondo a la pregunta de su compañero Altobelli. Me comenta, ¿los solenoides son iguales para jugar con ellos y hacer descarte? Bien. Los solenoides son exactamente iguales. ¿Tú puedes hacer intercambios solenoides para descartar? Claro que sí, claro que sí. Pero, ahí viene el pero. Cuando tú ya has calibrado y le estás dando un porcentaje de corriente a cada solenoide, en particular, en especial, porque el tiempo de llenado de primera, del paquete número 6 en este caso, no es igual al tiempo llenado del de cuarta velocidad. Si tú haces un intercambio, lo que tienes que hacer nuevamente es una calibración, si lo vas a dejar ahí. Si simplemente quieres intercambiar por alguna verificación, no hay ningún problema, lo puedes cambiar y para que evaluar si es que el paquete se activa o no, si el problema es la electroválvula o es un problema interno tal vez. Entonces es importante que tengas eso en consideración. Ahora, si el problema es la válvula, tienes que saber qué problema es. ¿Por qué? Porque esta electroválvula se pide de dos formas. La puedes pedir completa o la puedes pedir solamente la parte eléctrica, el solenoide únicamente. Porque se entiende que la válvula todavía está en buen estado. ¿Ok? Entonces, depende mucho de tu evaluación y también depende mucho del factor económico, ¿no? Del costo que representa esto. Tú puedes simplemente, en función a tu evaluación, puedes intercambiar incluso solamente bobinas o intercambiar toda la electroválvula para hacer el descarte. También puedes hacer eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, tengamos eso en consideración. Ahora, esta calibración llamo SPC, pues que justamente SPC es el acrónimo que Caterpillar le da a esta modulador, a este sistema de transmisión. ¿Ok? Básicamente la presión, control electrónico de la presión del embrague, SPC. Entonces, cuando realizas la calibración con el IT, la calibración de llenado de paquetes, internamente genera ciertos gráficos. Por ejemplo, la corriente versus la presión. Aquí tenemos la corriente. La corriente llámese en amperaje. El voltaje, ustedes ya lo saben, el voltaje de alimentación es 24 voltios en promedio, ¿sí? ¿No? En este caso para un cargador. Pero lo que varía, lo que controla, es el amperaje, la señal de corriente.
Entonces, el SM lo que justamente modifica es la señal de corriente, y en este caso tenemos un tiempo, observen, el tiempo de aplicación, ¿sí? De color celeste tenemos la señal de corriente o amperaje por parte del SM de transmisión. Y de color rojo tenemos la presión de llenado del paquete, obviamente, hacia el embrague, hacia el cambio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, al inicio la señal es alta, la cantidad de amperaje es alto. ¿Para qué? Para hacer el tiempo de ¿qué? El tiempo de llenado. ¿Ok? Y el tiempo llenado, justamente, primero tenemos la etapa de llenado, donde no se mueve nada, no acciona nada, no tienes un desplazamiento, solamente estás cargando ese vacío interno del paquete. Luego, cuando ya tienes cargado el aceite, recién vas a empezar a tocar. O sea, tocar quiere decir a empezar a comprimir los discos con los platos, ¿se entiende? Porque al final recuerden que es acoplar discos y platos internamente. Luego es la modulación. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto, por ejemplo, se da cuando estás en fase automático, es el esfuerzo. El esfuerzo, y para que tú tengas el esfuerzo de poder tener la seguridad que vas a frenar, vas a acoplar los discos con los platos, en ese momento, en esa fase de modulación, observe, en esta fase de modulación, la presión se tiene que disparar. La presión tiene que ser alta. ¿Por qué? Porque los resortes que están dentro del paquete no se van a mover ni comprimir con 200 psi. Se van a mover, se van a comprimir, vas a desplazarlos, comprimir con el pistón con 400 psi. Solamente cuando llegas a esa presión vas a poder tener lo que se llama el enganche total. ¿Ok? El enganche total. Ahora, ¿qué tiempo está enganchado? Observen, va a depender de la computadora de transmisión, el tiempo que determine. Por ejemplo, si el operador está accionando de forma manual, tercera velocidad o segunda velocidad, por ejemplo, y le da para adelante, se enganchará el tiempo que el operador decida seguir en esa marcha, si está en manual. Pero si está en automático, pues será el encargado de regular la computadora de transmisión. Esta determinará si la corriente continúa en esta válvula o simplemente ya corto y acciono la siguiente válvula porque ahora quiero subir de marcha. Ya no quiero estar en segunda, quiero estar en tercera. Entonces pasará lo mismo con tercera velocidad. ¿De qué depende que esto sea más corto, más rápido? Depende mucho de la aceleración, de los sensores de velocidad. Pero esta calibración es lo que este tiempo, estos tiempos, estos ciclos, los va corrigiendo, modulando. Y trae como beneficio que el operador cuando sienta o ponga la palanca o ponga el interruptor en cambio automático, acelere, no sienta golpes en la transmisión cuando se realiza cambio a cambio. Entonces, cuando el operador siente que hay este problema, puede ser que internamente ya sea necesario hacer una calibración. La pregunta, cada cuánto tiempo debo hacer un llenado de paquetes? Tampoco el llenado de paquetes debo hacerlo cuando me da la gana, cada rato, cada 10 horas, no. ¿Por qué? Porque también estoy comenzando a tener un desgaste acelerado. La calibración de llenado de paquetes lo debes hacer cada 2000 horas, por ejemplo, ¿no? Para tratar de compensar cierto desgaste. También va a depender mucho de la exigencia que le des al equipo, el factor de carga, etc. Entonces, pero un indicador de que se necesita hacer un llenado de paquetes es el operador, cómo tiene la sensibilidad, cómo siente el equipo entre cambio y cambio, por ejemplo. Espero que se haya entendido que es importante esta calibración. Y esta calibración, ¿dónde se ejecuta? Aquí, en cada válvula.
en cada válvula. Y eso lo hace automáticamente la computadora. Tú simplemente le das siguiente, 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 bajo ciertos protocolos, ¿ok? Y simplemente automáticamente la computadora va a hacer un barrido, dos barridos, tres barridos. Y con eso ya determina que para el paquete número 1, tal cantidad de corriente. Para el 2, tal cantidad de corriente. Para el 3, igual, puede ser más, puede ser menos. ¿Ok? Y los deja debidamente calibrados en función del desgaste de cada embrague, de cada paquete. Cuando tú decidas intercambiar otra vez, ten presente retornarlo a su posición original, como fue calibrado, porque solamente se entiende de que solamente has hecho este cambio para una prueba, para un descarte. Pero si lo vas a dejar en este solenoide, por ejemplo, un caso que me pasó a mí, muchachos, el paquete de las marchas de reversa no daba. Avance daba perfectamente, pero reversa anulado. Revisando el sistema y era la electroválvula, por ejemplo. Pero en ese momento, obviamente tenía que pedir el repuesto y esto iba a demorar. Entonces simplemente, ¿qué es lo que hice? Anulé cuarta, el fallado, la válvula de reversa, que está en mal estado, lo coloqué en cuarta velocidad y el de cuarta lo puse en reversa, y así el equipo trabajaba, obviamente, de primera a tercera. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Sí? Y nuevamente, el equipo pues trabajaba hasta que llegue el repuesto. ¿De acuerdo? Entonces, eso, por ejemplo, sucede y puede ser una salida para ustedes. Muy bien.